Bueno, continuamos en este ejercicio de charlar un poquito con el ser humano que hay detrás del candidato, una persona que aspira a liderar a Marinilla en estos 4 años. Nos toca con el señor Cristian Mauricio Gómez Gómez, Cochas. Bienvenido, compadre. Muchas gracias por la invitación, José Javier Gómez Henao, a todos los que están tras de cámaras, de todas las personas que nos observan, por los medios que usted ha puesto a disposición. Bueno, mano, invitarte a que tengamos una charlita amena que le permita a la gente que va a observar este propósito de llegar a las urnas un poquito más conscientes. Pegarnos de un mamotreto de programa de gobierno ya no es habitual, menos ahora, pero quizás estos medios sí nos lo permitan. No va a ser ni editado ni sacado en pequeñas historias para contar lo importante que se considere, sino que se va a tirar todo. Y quien tenga el interés de ser responsable tenga una herramienta para acercarse al candidato. Empecemos por nosotros, pues, caballero. El viejo Cochas. ¿De dónde viene esa chapa? De mi padre. Eso viene desde allá. Yo Desde pensé allá. que eras de tu hermano. No. Viene desde papá, que llevaba cositas a donde la abuela los domingos y le decían que traía cositas. Entonces, cochitas. Y entonces ya después le decían cositas y ahí vienen las cochitas. Y entonces ya los hijos le heredamos la chapa. Yo juré que eso venía era por recocha. No, recocha también, pero eso ya después es una transformación en cuando uno va jugando fútbol y le han diciendo cochas. A mi hermano le han dicho mucho y a mí también, pero sí es por el origen es de mi padre. ¿Verdad? ¿Qué pasó con ese calidosito del fútbol que nunca la pasaba? No la tocaba nunca y se emputaba porque uno no la tocaba, pero la movía bien. ¿Qué pasó? ¿A qué hora acabó ese? Todavía estamos ahí en promesa. Estoy pidiendo permiso para jugar en la elección Marinilla. En rodillones. Pero tuve una lesión de ligamento hace 2 años. Ah, ya. El 5 de diciembre Jugando. ajustaría 2 años de tener una lesión de ligamento cruzado anterior. Ahí es donde se acaba la vida del futbolista. Ya. Y Yo empieza pensé, la que, yo del pensé que la político. política se había robado al futbolista hacía mucho más tiempo. No. Ay, ¿cómo que no? ¿Hace cuánto está trabajando usted en política? Pues realmente, a ver, cuando usted le pregunta a cualquier político, dice que empieza en su trabajo social y comunitario hace 20, 30 años. Yo desde el colegio estuve hasta en grupos ambientales, musicales, pero en la política como participación ciudadana y en democracia con votos desde el año 2015. 2015. Estamos a puertas de gustar 9, 10 años más o menos. 9, 10 años. Bueno. ¿Cómo está conformada tu familia, la de origen? Mi padre La y mi génesis. madre, 6 hermanas, un hermano y yo. Pues, digamos que estén con vida. Y la que estás construyendo. La que estoy construyendo A es, ver, ¿cómo que estén con vida? ¿Tú pues ya porque tenés? varios de mis hermanos han fallecido, ¿Sí? 3 fallecieron muy pequeñitos, de días de nacimiento. Es que mis padres son algo mayores. Correcto. Mi papá tiene, mañana es 5, Sí. mañana cumple 90 años mi papá. 90 añitos. Qué bien. Y mi madre, pues también es mayor y pues obviamente tuvieron hijos en esa época y muchos pues fallecían de pequeñitos. Entonces, Marinillos todos. Claro, todos nosotros somos absolutamente Marinillos. marinillos. Mi padre es de origen de la vereda Montañita y mi madre de Chochomayo. ¿Y la que estás creando? ¿Tu Conforme, esposa cómo se llama? mi esposa se llama Valentina Macías Zuluaga y mis hijos Marcos Gómez Macía y mi niña Raquel Gómez Macía. Raquel. Bueno, Cochas. ¿Qué escucha Cochas? Música. De todo, de todo. No, pues tan crossover. Pero realmente, si a mí me pusieran a elegir, pues yo cuando yo decido qué escuchar, Cuando te gusta tomar los amarillitos o los transparentes, ¿qué te gusta escuchar? rockcito más bien. Roxito. Y depende, porque si estás en un ambiente como más rural, pues es música carrilera. ¿Y te gusta? Sí, definitivamente por eso te dije que era crossover, porque no encuentro como dificultades en muchos ambientes. Hubo un momento de la juventud que sí, pues obviamente uno sí era más hacia el rock.
Pero luego llegó el reggaetón y lo cambió todo. Sí, pues yo te recuerdo mucho en el vallenato y en la salsa. Pero era porque vos lo creaste en la guarera, no era por otra cosa. Ah, ya. O sea, no era porque de hecho tuve dificultades con el vallenato. Sí. Sí, con eso el género que de pronto más... Pero cuando lo encontrás como raizal, como por allá de cómo lo escuchan en la costa y cómo lo viven, de pronto te empieza a gustar más. Cuando te vas a elegir el plato, ¿qué le gusta a Cochas comer? Tomar tinto. Comer arepa con mantequilla y quesito. Siempre, toda la vida. Arepa, mantequilla y quesito. Y el chocolate. ¿Cuál es el espacio preferido de tu casa? La habitación donde comparto con mi esposa, pues porque ahí llegan los niños, ahí compartimos cuando hay tiempo una película. Digamos, la respuesta en principio, pero me preocupé para contestarle bien, debería ser el lugar donde está el escritorio. Pero definitivamente mucho tiempo no tengo ese espacio. Yo he sido un lector incansable, me ha fascinado. Pero lo que hace que estoy en estas lides, como llaman los políticos, o sea, definitivamente es muy difícil tener un espacio como voy a estar una noche aquí en mi escritorio, no. Usted no sos político. Sí, Entonces, mucho. ¿por qué como llaman los políticos? Ah, porque utiliza una expresión que nadie utiliza, lides. Estas lides políticas. No es por eso, no político, sí. Yo sí. Pero usted sabe que esas Y me lides- enorgullezco de serlo. Esas lides vienen propiamente de los lectores incansables. Claro, cuando sí, viene el Cid, por eso, y Campeador, habíamos- y cuando antes de- viene Don Quijote, todas las Sí, lides. claro. Y habíamos quedado antes de esta entrevista no utilizar expresiones raras como de derecho. Ah, bueno, eso está bien. Bueno, Cochas, contame un poquito de a dónde sos de ir cuando querés descansar. ¿A dónde soy de cuando quiero descansar? De pronto un espacio, Te vas de vacaciones para donde te gusta. me gusta la costa, me gusta bastante el mar, pero paradójicamente yo conozco el talante de las personas. Mi talante es mucho de lectura, de descanso. Por eso cuando tenemos reuniones familiares hacemos un cronograma para que no siempre las mismas personas estén haciendo todo. Entonces a algunos les corresponde el desayuno, otro el almuerzo, otro la comida, para que haya espacio de poder, y lo que más me gusta a mí que es conversar. Eso sí me ha gustado toda la vida. Ya que hablas tanto de leer, ¿qué lees cuando no es algo jurídico o algo administrativo, No, sino que es el literatura. parche tuyo? ¿Qué literatura? ¿A dónde te gusta acudir? Pues no, siempre ha sido en principio literatura colombiana. Hay veces he pasado también por literatura rusa o inglesa o española, pero normalmente ha sido literatura colombiana. ¿Qué destacas de acá? De aquí me ha gustado mucho Álvaro Mutis, que fue Premio Cervantes. De aquí también me ha gustado, pues obviamente, el referente que es el del costumbrismo antioqueño, que es Tomás Carrasquilla. Y definitivamente, pues yo creo que no es ni siquiera porque sea popular, es porque sí es un referente en la historia de la humanidad y es Gabriel García Márquez. De otros autores destaco la literatura rusa, Dostoyevsky, y he pasado por Tolstoy, he leído cuentos, ensayos, en términos general, pero me gusta mucho la literatura. Bueno, Cochitas, vamos a empezar un poquito, vamos a estar mezclando todo un ratito. Mezcle de todo para que nos para que esto entretengamos. salga Y bien así como parchado. usted dijo, así. Me dijeron, ¿no viste? Preguntarle a Cochas. Vamos a hacer grande a Marinilla. Sí, claro. ¿Y por qué le robaste el eslogan a Trump? No, pero es que eso no es de Trump. No. La grandeza puede ser también de un país como Israel o como el norte de África o como Rusia o cualquiera. La grandeza tiene que ver con el talante de las gentes, de los pueblos. Y yo estoy hablando... Escudriñando un poquito en el eslogan, vamos a hacer grande a Marinilla. Marinilla no es grande. No,
tiene 118 kilómetros cuadrados, algunos dicen que 115. Entonces tu eslogan se refiere a vamos a comprar terrenos a los lados. O vamos a colonizar, ¿o cómo es la Me cosa? gusta mucho la pregunta porque precisamente eso es lo que aclaro, que la grandeza de Marinilla no es en expansión ni en área, ni en extensión, Exacto, ni y en por eso kilómetros y cuadrados. por eso te pregunté, porque si Marinilla no Porque es la grande. grandeza es en la gente. ¿Qué hace Entonces sí grande? la hay, ¿Qué? sí hay grandeza, sí, Marinilla sí es grande. Marinilla es grande por el teatro girante, sin lugar a dudas. La grandeza desde el teatro, desde que ya hay un festival de teatro Por eso. internacional. Esa es la grandeza que yo he querido conceptualizar. Pero usted me está, pero yo le pregunté, usted está diciendo vamos a hacer grande a Marinilla. Si yo digo vamos a hacer grande a Marinilla es porque considero que Marinilla no es grande. No. Aclare esa vaina ahí para que nos aclare lo del Hagamos, eslogan. o sea, primero volver a justificar que Amarilla es madre y es grande porque es madre de muchos municipios en el oriente de Antioquia. Yo creo, no sé si aquí hablar un poco de historia, pero Marinilla estaba desde aquí, desde la quebrada de la Marinilla hasta el río Grande de la Magdalena, hasta Puerto Triunfo. Se fueron paulatinamente desmembrando municipios. De hecho, Jorge Ramón de Posada, que fue la escuela urbana donde muy probablemente usted estudió, Sí, señor. escuela urbana de varones, Jorge Ramón de Posada fundó varios municipios del oriente de Antioquia, para que la gente no tuviera que venir hasta acá, a la parroquia, a misa, unos desplazamientos muy largos que implicaban la misa los domingos. Fundó el Carmen de Iboral, fundó Granada, el último municipio que dejó de ser Marinilla fue Santuario, pero Marinilla ha sido grande, inicialmente pudo haber sido el gran cantón de Marinilla en territorio, pero Marinilla ha sido grande por sus gentes. Marinilla tuvo un gobernador del Estado Soberano de Panamá, que después se desmembró de Colombia, Anselmo Pineda Gómez, que participaron en la Guerra de Independencia. Los marillos son grandes porque contribuyeron con la libertad de Colombia respecto de los españoles. Hicimos parte del ejército patriota. Describime esa visión que tenés para hacer grande a Marinilla. ¿Cómo estás visionando a Marinilla en ese gobierno que vas a tener? Marinilla es grande por sus gentes. Sí, o sea, ya vimos eso, Tom. Yo Sí. quiero es que ahorita me hables de tu visión hacia cómo ves grande a Marinilla. ¿Cómo estás viendo esa Marinilla grande que vas a hacer partiendo desde el mismo eslogan? Marinilla es grande porque tiene agua propia de calidad, porque es dueña de sus acueductos rurales, de sus empresas de servicios públicos propios. Y vas a hacer Y grande de calidad. a Marinilla. ¿Qué vas a hacer con esa amarilla para que Los sea vamos a grande? hacer respetar, los acueductos rurales, que los construyeron los campesinos. Marinilla es grande porque los acueductos rurales los construyeron los campesinos a pico y pala. Marinilla es grande porque tiene que recuperar la seguridad. La sensación de inseguridad se tiene que evaporar de aquí definitivamente. Marinilla es grande porque le quiere hablar al mundo. Nosotros somos una propuesta que se denomina Marinilla le habla al mundo, con esta oferta cultural, con emprendedores culturales como vos, como gran parte de las corporaciones aquí que tienen naturaleza privada pero necesitan mucho apoyo de lo público. Marinilla es grande porque las herramientas de antaño y todavía pueden ser un asadón que nos hizo grandes en el cultivo de la tierra, todavía puede que Fortalecer todos esos puntos. fortalecer todos los procesos desde la agricultura. Pero Marinilla es grande porque nosotros tenemos que proyectar a Marinilla hacia el mundo contemporáneo con nuestra cultura, que es nuestro océano, es nuestra mayor riqueza. Es grande porque queremos que los muchachos aprendan a hablar inglés para proyectarse hacia el futuro. Porque queremos que el turismo se fortalezca, de aquí vengan las personas y también dejen su valor agregado. Es decir, contribuyan con el desarrollo del municipio aquí, comprando bienes y servicios. Marinilla es grande porque queremos que los jóvenes programen en SMART, Sistema Amarillo para el Reconocimiento del Talento. Y queremos la grandeza respecto de la calidad de vida de las personas. Es una propuesta que nosotros denominamos hogares con bienestar. Porque muchas veces la inversión pública se queda en concreto, en cemento, y se descuida el ser humano. Se descuida de pronto la casa de habitación en la que habían 3 o 4 personas sin forma de generar ingresos, que la casa hasta que se cae, y que son marinillos de arraigo marinillo. Y si no fueran, pues también tienen que tener algún tipo de ayuda estatal. Que el Estado debe propiciar las condiciones para que la autorización de la señora de 70 años
que se le demoran en la EPS se puede hacer de manera más rápida. Yo lo he hecho de manera privada, con gestiones, no es con plata. Y la grandeza está en cuidar las mascotas. La grandeza está en proyectar medidas hacia el futuro para no esconder a la gente respecto de su reconocimiento de la diversidad sexual. La grandeza está en que las mujeres tengan empoderamiento. Es decir, que no sean un renglón aparte de lo que es un hombre. Por igual trabajo, igual remuneración. Que se reconozca asuntos que no han reconocido, que hay violencias de género, que hay libertad sexual y reproductiva en las mujeres, que hay una exclusión superior en las mujeres que viven en entornos rurales. Eso hace grande a Marinilla, que la gente tenga calidad de vida y que el Estado realmente sea el mecanismo por el cual la gente puede ser la mejor versión de sí misma. Háblame un poquito de, vos querés llegar a la primera jefatura, ¿sí? Querés llegar a la alcaldía. ¿Quién nos está hablando? O sea, ¿cuál es esa capacitación? Háblame de Cristian profesional, de esas capacidades, de ese profesional que está hoy proponiéndose a ocupar la alcaldía. Háblame un poquito de tu preparación. Bueno, quiero hablar como me dijiste que conversáramos, como amigos, Sí, ¿vos sos abogado? como vos, que vos sos de la Medellín y yo de la Antioquia. Sí, vos sos abogado de la Antioquia. Candidato a magíster en Derecho Administrativo de la Autónoma Latinoamericana, con una tesis relacionada con las expropiaciones. Yo de eso aprendí mucho cuando iban a construir la doble calzada entre Marilla y el Santuario y resultaron unas familias marinillas afectadas. Y resulté tomando los casos como abogado de asuntos grandes, pero también de los pequeños, y de los pequeños sin ad honorem, pues obviamente con mucho gusto. También tengo estudios de administración de empresas, pero yo suspendí esa carrera. Porque cuando terminé Derecho, yo salí de Marinilla, como todos los marinillos, a los remates, a las panaderías, al hotel, o a ver cómo me ganaba la vida durante 4 o 5 años. ¿Cuándo terminaste el derecho? Cuando terminé ¿Y Derecho. por en qué el no 2012. te la podías ganar la vida ahí como abogado? ¿O qué? No, claro, es que yo también he litigado. Pero una No era vez suficiente. egresé en el año 2012, obviamente la vena de comerciante y las ganas de saber comprar y vender me ganó, y en el 2012 yo me gradué un 12 de marzo del 2012. Después también de haber tenido una experiencia de haber aprendido inglés en Londres. Yo creo que vos te diste cuenta en el momento también que salí un año del país. Luego regresé, terminé la carrera y me dediqué al comercio. Pero obviamente una vez regresé a postularme aquí para el consejo, volví a dedicarme al litigio. De hecho, el litigio lo ejercí en la ciudad de Yopal. Allí hice los primeros pinitos como abogado. Entonces, si básicamente quiere conocer la hoja de vida, es abogado, candidato a magíster, con estudios de administración de empresas. Yo pude haber terminado administración de empresas, pero lo suspendí porque ya me parecía suficiente que mis padres, o sea, me ayudaran tanto, y mis hermanitas. Entonces, más bien me fui a ganarme la vida. Y obviamente quería pasar por el comercio, porque esa experiencia de generar valor en lo privado me parecía fundamental en mi vida. Pero me aguanté 3 años. Y ya todo eso lo acompaña una experiencia. Sí, claro, en En el lo mundo público. privado, experiencia, y ya en lo Y en público. lo público ya como concejal. Exacto, como concejal. Es el tercer periodo. Es el segundo. Pero yo ya las canitas sí, pero apenas llevo 2. Es el segundo. Es el segundo periodo. 8 Bueno, años. Ajustaría 8 ahorita años. el Listo. 31 de diciembre. Bueno, Cochitas, usted tocó ahorita en la descripción de lo que es el ver grande a Marinilla. Vamos a hablar un poquito de puntos precisos que la gente quiere conocer. Cuando hablamos de seguridad en Marinilla, nos enfrentamos a múltiples factores. Y los candidatos nos están entregando en diferentes formas, en redes, en debates o en foros, porque no ha habido debate. Pero en estos espacios nos están proponiendo unas cosas de seguridad que pasan por propuestas que algunos incluyen facultades que no tienen un alcalde.
se mete incluso con situaciones que pertenecen a otras ramas del poder público y empieza un poco a jugar la demagogia, puntualmente con las facultades que tiene un alcalde, con el conocimiento que tenés del municipio al ser el segundo periodo y ser de acá de toda la vida. Hablarnos un poquito en ese término de seguridad, pero con cosas muy concretas, enfrentando la problemática que nos deja una explosión demográfica tan fuerte y tan sorpresiva, porque sabemos que la explosión demográfica de Marinilla fue muy, muy fuerte, muy, de una manera quizás consecuencia a otros factores ajenos a una explosión o a un crecimiento demográfico normal. Eso tiene todas esas consecuencias. Y la cuestión de seguridad son muchos factores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a plantearte? Pero hablemos de las facultades que vas a tener como alcalde. Esta pregunta, si te la contesto como las facultades de alcalde son las convencionales. La primera autoridad en materia de policía de un municipio es el alcalde municipal. Y necesariamente debe pensar que tiene que tener estrategias para mejorar no solamente la seguridad, sino la sensación de seguridad. Nosotros tenemos una estrategia o uno de los ejes estructurantes de nuestro programa de gobierno que se denomina Marinilla sin miedo. Nosotros hemos dicho que, o sea, ya está bien de la sensación de que atracadera, que atracaron a este, al otro, que el hurto allí, que están asesinando, que están vendiendo vicio allá. Y nosotros tenemos 4 estrategias en concreto. Empoderamiento ciudadano, que los ciudadanos se den cuenta que son superiores a la delincuencia. Y la delincuencia puede provenir de cualquiera, que no es de estigmatizar determinados sectores humanos. Ni la tercera edad, ni las juventudes por ser juventudes, nada. Simplemente empoderar al ciudadano, decir, ¿tenés forma de hacer la denuncia? No. No, te vamos a poner una oficina con un funcionario nuestro para que reciba la denuncia y le haga trazabilidad a tu denuncia. Entre las 8 y las 6 de la tarde. Sí. Obviamente el funcionario tiene que tener nuevas cosas, pero eso es el empoderamiento ciudadano. Que el ciudadano sepa dónde llegar, porque la respuesta muchas veces a alguien que llega de las zonas rurales es decirle, no es muy sencillo, hace una denuncia en una página de internet que no conocen, pues no tienen acceso a internet, muchas personas de nuestro municipio, y no sabe manejar una plataforma. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que haber un funcionario a disposición de la gente, eso como primero. Segundo, uso de las tecnologías. Necesariamente nosotros tenemos, como cualquier parte del mundo, utilizar las tecnologías al servicio de la gente y de la sensación de seguridad, como elemento disuasivo. Es decir, sí hay tendencias a que alguien quiere cometer delitos, por alguna razón quiere realizar un hurto, una extorsión, dice, pero me cogen. Entonces eso implica cámaras de seguridad, implica apps, implica mapas de calor, implica necesariamente que se pueda conocer qué vehículos entran y salen. Y esto está concatenado, la segunda estrategia, con el concepto que yo he querido mencionar aquí de Smart City, que no implica pues unas grandes inversiones. Hacer una ciudad inteligente es simplemente tener datos. Entonces van 2 estrategias, empoderamiento de la ciudadanía, incluso redes de apoyo ciudadano y el uso de las tecnologías. 3, siempre necesitamos fuerza pública. O sea, yo no pienso que la policía, en un buen manejo de la policía, sea contraria al ser humano, a la seguridad o que violente determinados derechos de las personas. La policía, en un ejercicio consciente, puede servirle mucho al municipio y nosotros queremos fortalecer la policía. ¿Y dónde la vas a sacar? ¿De dónde voy a sacar qué? La policía. Pues El Estado no tiene, hay déficit nacional, departamental, Marinilla. Acá fue cierto, administradores han tenido, tengo el presupuesto para 200 policías, ¿de dónde? Tráigamelos pues. No solamente es cierto, yo tengo una experiencia. Yo fui donde el coronel Daniel Mazo, de la Policía Nacional, directamente con el actual alcalde, y nos dijo que sí,
iba a traer más policías, pero luego dijo que no. Pero parte de no poder traer más policías es que realmente el convenio implica que el municipio tenga ciertos gastos y asuma ciertos gastos. Y si uno quiere mejorar la seguridad, le toca asumir ciertos gastos respecto de la fuerza pública. Pero a ver un momento. No necesariamente. Pero espere, aclárame ese punto un momentico. Lo que nosotros conocemos es precisamente la respuesta fue: le tengo presupuesto para tantos policías, a ver, pues consígalos. Por eso le hago la pregunta a usted, porque usted me dice que va a traer policías, yo digo, ¿de dónde la va a sacar? No, y es que el déficit está a nivel nacional. Exacto, por eso mismo le Espérate. pregunto, ¿de dónde lo va a sacar? Pero que hay una particularidad. Marinilla es distrito en materia de policía y Marinilla tiene déficit. El hecho de que Marinilla mejore en principio a Marinilla y segundo también mejora la región. Pero nosotros sí hemos dicho y hemos, digamos, ya diseñado la estrategia, porque en nuestra campaña hay gente que está, digamos, conocedores del Estado que saben cómo hacerlo, es sencillo. Nosotros ponemos parte del presupuesto para que los traigan. Esta vez no se pudo, de pronto, aquí no es de echarle la culpa a nadie, pero si hay real voluntad política, sí podemos mejorar el déficit de policía, concretamente en Marinilla, con el tema del distrito que tenemos. Me dejas medio cojo en el tema porque yo entiendo la estrategia, entiendo el aporte económico que hay que hacer del presupuesto. Sin embargo, si a mí me contestan, hay presupuesto, traiga a los policías, ahí ya me vale. Y lo mismo entonces vas a tener que dar en esa respuesta. Te van a decir, listo, alcalde, Cochas, le tengo para 50 policías, consígalos. Entonces no los hay de dónde conseguirlos. Ahí ya se acabó cualquier estrategia. No necesariamente. No, pues como siempre. o sea, de la tercera. La tercera, que es el fortalecimiento de la policía y más unidades aquí. Siempre lo hemos querido, siempre lo hemos hecho. Hay veces, como siempre, pues falta presionar lo suficientemente a los gobernadores, que son los que direccionan la fuerza pública, en este caso concreto en un municipio y distrito como es Marinilla. La cuarta. La cuarta, sin lugar a dudas, la policía judicial. Y usted sabe que la investigación muchas veces se queda floja y dejan en libertad a las personas por falta de investigadores. Nosotros a los fiscales de vida queremos ponerle a disposición aquí una oficina para que puedan realizar investigaciones aquí directamente desde Marinilla. ¿Gestionando cómo? ¿Gestionando con qué rama es o cómo? Con la misma Fiscalía General de la Nación. Lo que pasa es que usted de pronto lo siente desde el pesimismo. Yo lo hablo desde el optimismo de que conozco el poder público y estoy absolutamente convencido de que eso se puede lograr. Yo no aspiro a una alcaldía para mejorar la sensación de seguridad de los marinillos con ningún tipo de pesimismo respecto de las propuestas que nosotros estamos enarbolando en este momento. Lo que pasa es que ahí, al respecto de su pesimismo, pues cuando lo logremos, usted me va a decir, ay, Cristian, vea que efectivamente, así como me lo dijiste en la entrevista, fue posible para mejorar la seguridad de Marinilla. Y si de pronto le estoy mandando ese acápite de este videito diciéndole, vio que mi pesimismo tenía razón, y no en un pesimismo, sino que es que la realidad a la cual nos estamos enfrentando va un poco más allá de su optimismo. Yo lo dudo mucho, porque realmente hay total determinación para mejorar la sensación de seguridad desde la legalidad de Marinilla, que todas las estrategias que te he estado mencionando son desde la legalidad. Y hay otras adicionales. Por ejemplo, se viene el tema de entender a Marinilla como región, que es lo que ha venido ocurriendo. Marinilla, lo que ocurre, las alteraciones de la sensación de seguridad, de la seguridad de Marinilla, tienen que ver también con lo que está aconteciendo en otros municipios. Entonces, el concepto nuestro, que no es ni siquiera porque yo me lo haya inventado, sino por asesores de la Fiscalía Nacional, que nos han ayudado a nosotros, dicen, si usted quiere mejorar la seguridad en Marinilla, necesariamente tiene que mejorar o actuar en concordancia con otros líderes del Oriente Antioqueño. Es decir, nosotros vamos a ayudar con el tema de la seguridad de Río Negro y viceversa. Mire, nosotros yo creo que somos los únicos que en esta propuesta electoral enviamos una carta al Alto Comisionado para la Paz, Iván Rueda,
señalándole que hay un cese de hostilidades en Medellín, que eso ha mejorado los índices de la seguridad en determinados barrios periféricos de Medellín, con algún tipo de vulnerabilidad, donde hay plazas de vicio. Hay un cese de hostilidades, una carta entre el Alto Comisionado para la Paz y hay un cese de hostilidad. Nosotros enviamos una carta directamente al doctor Iván Rueda solicitándole que ese cese de hostilidades sea extensivo también al oriente antioqueño y particularmente a Marinilla. O sea, nosotros no hemos quedado únicamente en decir qué vamos y vamos a hacer. Desde ya estamos tomando actuaciones y desde ya estamos asumiendo, independiente de que todos digan, no, que con el gobierno no, pues no, es que el gobierno es la máxima autoridad desde el punto de vista de la policía y el ejército en Colombia. Entonces son como las estrategias de seguridad que por encima te menciono, que son absolutamente claras, que yo pues no puedo hacer nada ante el pesimismo suyo, pero nosotros sí estamos convencidos de que lo podemos hacer. Cochas, y el factor integral humanitario para coger precisamente y atacar el problema de la seguridad, ya no como un cuerpo reactivo a lo pronto, sino desde su origen. Es que eso es al respecto, pero no sabía por dónde contestarte. Porque si alguna persona puede entender la seguridad como un tema integral, hemos sido nosotros. O sea, y aquí voy a ser un poquito, como no quisimos en la entrevista, y es técnico en la respuesta. O sea, el poder del Estado, que sos abogado, tiene el poder punitivo, el poder coercitivo y sancionatorio. Nosotros entendemos que eso lo puede hacer el Estado desde la legalidad, pero no es la única visión que tenemos. La visión que tenemos nosotros, y la tenemos con nuestra propuesta de Hogares con Bienestar, es que la mejor manera de invertir sobre la seguridad es mejorando la calidad y las condiciones de vida de las personas. Eso yo lo tengo clarísimo, toda la vida, y dando oportunidades. ¿Y dando oportunidades de qué? O de tener una casa sin la gotera y que llueva más adentro que afuera, o de que a la señora de 70 años tenga oportunidad en el servicio de la salud, o de que el joven pueda ir a una universidad, o que pueda tener un empleo, o de que tenga una oferta como la que usted y yo sabemos y que yo sé que usted está pensando hace rato que le debo contestar. Cómo la cultura amarilla, siendo rico en la cultura, puede transformar la vida de muchas personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Porque la seguridad tiene que ser entendida necesariamente que hay veces ocurren cosas porque hay personas que no tuvieron oportunidades. Y al no haber tenido oportunidades, pues la única salida es la delincuencia o dedicarse al consumo de estupefacientes. Pero sí hay una oferta cultural desde la Escuela de Música y Bellas Artes, desde cualquiera de estas corporaciones, entre ellas Girante, que le digan al joven, mire, es que puedes actuar en una obra de teatro, la del Capitán Barbarroja, o la de 79 puñaladas, es que 75, se llama la... 75, son no me 75. decime 4 que duelen mucho. Bueno, son 75. Puedes participar, haces parte de un grupo, que esos grupos normalmente en Marinilla terminan conformando como familias. El grupo de rugby, el grupo de G-Crop, el grupo de trovadores, el grupo del Teatro Girante, el grupo de acordes. Eso genera cohesión social y realmente limita en un porcentaje muy alto la delincuencia. Y eso nosotros sí lo tenemos muy claro. Y la manera más fácil de invertir en seguridad es que sea, de hecho en el plan de desarrollo se llama seguridad integral para todos y todas. No está en el ejercicio, por eso yo me había limitado en la contestación de decirle a usted, no, ¿qué querés? Obviamente, si le vas a preguntar a un político qué piensa de la seguridad, tiene que haber una seguridad desde el punto de vista de la autoridad, pero tiene que haber una seguridad pensada desde el punto de vista de la inversión social, desde arreglar la lámpara en el barrio de escasos recursos, en el que tiene más vulnerabilidad, de que la inversión social no necesariamente tiene que ser en el centro del pueblo, en las partes donde más se ha invertido, de que hay que llevar
el dinero a las periferias, de que hay que llevar las oportunidades a las periferias. Y esa es la mayor inversión, sin lugar a dudas. Llevar oferta científica, oferta cultural. Y finalmente, la gran pregunta, ¿cómo las bellas artes pueden contribuir a cambiar culturas de la muerte? Entonces, es decir, cómo el arte impide que un joven entre a la drogadicción, o cómo el arte puede cambiar un relacionamiento cultural con el espacio público. Tremendo ejemplo el que das para poder diferenciar arte y cultura, que es algo que he venido teniendo creo que una pelea de 15 años con los líderes de turno, los mandatarios de turno. Precisamente sentimos en el sector que nos hace daño la confusión arte y cultura. No porque sea algo malo, sino porque a la hora de dirigirnos a las políticas que la van a proyectar, las confunden y terminan mezclando estrategias que no son compatibles o que una se absorbe a la otra. Mira cómo decís las bellas artes, que ahí cabe un sinnúmero de actividades y expresiones, modifican cultura. Eso es muy bacano. Mira que Marinilla hasta hace unos años era impensable fuera del concepto de la música. Y hoy una insistencia en otras artes se pone de presente la danza, la artesanía, el teatro. Y ya en Marinilla no es solamente un morillo con alma musical. Entonces es bacano porque ahí te queda una buena diferencia que ahorita hablamos de eso. Cochitas, hábleme de algo muy particular, un poquito de cambio. ¿Cómo la vamos con el Estado laico? ¿Qué tiene Marinilla en la cabeza del liderato de Cristian Mauricio frente a la religión? Frente a estas posiciones en donde nosotros todavía seguimos pasando por procesos de mandatarios que van de esa manera tan fuerte con la religión, frente a un Estado laico, muchas veces permitiendo que hayan inequidades, permitiendo que hayan sesgos, permitiendo que hayan otras cosas. Empezando contando que estamos hablando con un candidato que niño quería ser sacerdote, santo, un santo que como quería ser santo, este joven se acostaba y como sabía que los santos tenían que ser martirizados, ponía piedras debajo del almohada y dormía encima de las piedras porque él tenía que pasar por el proceso de mártir para ser santo, ¿sí o no? Es verdad. Buenísimo, contame un poquito de eso. La historia es muy buena porque, y esto se concatena con lo que habíamos empezado en la entrevista. Yo los primeros libros que me leí completo fue la de Vidas de Santos. Y me leí San Lorenzo, San Juan Bosco, Santa Cecilia, Santa Lucía, San Ignacio de Loyola, San Ignacio de Antioquía, San Wenceslao. Venga, no siga porque no, se le viene lazos marianos completito. Pero no solamente eso, pero es que eso es lo interesante de que obviamente yo tuve esa formación muy católico. Mis padres se levantan rezando el rosario y se acuestan rezando el rosario, como cualquier familia tradicional marinilla, que venimos de una tradición absolutamente católica, pero, y claro, obviamente en su momento mi pretensión fue ser santo, pero obviamente después, con el paso del tiempo y el paso por la universidad, usted se da cuenta que el Estado es diferente de la religión. Espera, ¿a qué hora dormía usted con las piedras en la almohada? Es que me parece muy bacano, muy llamativo la anécdota. Es más o menos hasta los 11 años. ¿Cómo así que hasta desde qué? No, porque yo empecé a leer más o menos desde los 8. O sea que usted pasó 3 años durmiendo sobre almohadas. No, eso sería escasamente 1 o 2 meses. 1 o 2 meses. Pero no con almohadas ahí. Pues, ¿Pero qué va así? Pero qué hace.
No, pero sí, definitivamente sí, claro. Pero o sea, estás contando los antecedentes de mi vida, pero no como pienso actualmente y al respecto No, que uno no. está marcado No, no, por supuesto, no. Lo que pasa en es que un asunto. recuerde que lo primero que vamos a hacer es. Contar la historia. No, y vamos a parar. Bueno, porque es que, a ver, detrás de ese suceso, en lo humano que estamos indagando, hay mucho. Hay Claro, mucho por extraer, ¿correcto? claro. Ese es el único interés, divertirnos también, porque a mí sí me parece muy bacana la anécdota. Y agradezca que no la conocí en otro tiempo, porque el bullying que le hago es el perraco. Pero bueno, es muy bacano pensar eso. No juzgo ni señalo, no, me parece buenísimo. Me parece muy bacano, muy bonita esa experiencia, y más si estás hablando de los 11 años. Sino que me pareció una buena oportunidad para conectarlo con la pregunta que le hice. Ahora sí, ¿qué está pensando frente a esto, que es liderar desde la alcaldía de una administración a alguien con esa raíz tan fuerte católica? Esa capacidad de respetar ese estado laico y ir a comandar, pero teniendo al lado esas dos cosas que pesan tanto. Juntos pero no revueltos. Sin lugar a dudas, vea, yo, independiente de que tenga orígenes muy católicos, mi educación es libre pensadora. Yo me considero un demócrata en el sentido de que me gusta como actualmente se estructura, por lo menos desde el punto de vista conceptual, el Estado Social de Derecho. Y uno de los principios constitucionales, pues aquí, bueno, es hablar de la libertad de cultos, del libre desarrollo de la personalidad. Y quien gobierna un municipio, quien gobierna un estado, tiene que diferenciar que en la órbita amplia del estado hay muchas manifestaciones de la religiosidad como de la personalidad. Y tan válida es ser católico como ser pentecostal o ser judío o ser musulmán o de cualquier otra fe. Eso sí, en el entendido de que parte de nuestra identidad cultural proviene del catolicismo y que muchas de las manifestaciones artísticas que nosotros periódicamente usamos en Marinilla tienen como origen la religión católica. Ejemplo, el Festival de Conciertos de Música Religiosa. O sea, y como una manifestación artística y como una tradición, también sería absolutamente respetuoso de estas manifestaciones. Lo que no quiere decir, pues, que obviamente nosotros, desde el punto de vista del Estado laico, del Estado secular, de las libertades humanas, del derecho que cada cual profese la religión que más le parezca o que no profese religión, en la forma de ver el mundo nuestro es absolutamente respetuosa. Eso sí es claro, y yo creo que vos lo has sabido siempre como amigos que hemos sido. Listo, cochitas. Vamos a otro punto muy importante. Luis Osorio, un ciudadano de Marinilla toda la vida también, se preguntó algo que me quiso que compartiera con todos los candidatos. Él manifiesta: el Estado-Nación, el Estado-Departamento, la Constitución, las leyes, tienen unos parámetros establecidos para la atención y el desarrollo de muchos programas. Existen cosas para el trabajo con el adulto mayor, para las juventudes, para las mujeres, para la salud mental, para el arte y la cultura, para tal. Pero los candidatos en sus exposiciones siempre van a decir: voy a trabajar por. Entonces, voy a trabajar por el adulto mayor, voy a trabajar por la educación, voy a trabajar por la salud, por el hospital, por tal. Y en últimas, lo que quiere manifestar es que esto ya existe y ya existen esos programas. Muchos vienen desde la nación y serán de obligatoria continuidad. ¿Dónde está la esencia de la verdadera propuesta de énfasis, cambio o apoyo a esas propuestas en tu programa? Es decir,
¿dónde está esa diferencia que de verdad va a ser algo que va a cambiar, algo que va a mejorar, algo que va a mostrarnos que eso que hizo y que dijo Cochas no fue la sucesión de los programas que se vienen dando? Porque nosotros tenemos un sistema para reconocer el talento de los marinillos y nosotros lo vamos a crear con presupuesto público. Y vamos a tener dos componentes fundamentales. Nosotros hemos hablado de SMART y diferenciamos muy bien qué es SMART. Por un lado es una propuesta para que el municipio de Marinilla sea analizado a través de los datos, pero eso es la compra de unos equipos y ahí se termina. La compra de unos equipos que puedan analizar qué entrada y salida de vehículos hay, cuántas peticiones entran a la administración municipal, cuántas se contestan en debida forma. Pero el elemento diferenciador de nosotros es el sistema Marinillo para el reconocimiento del talento, que también es SMART. Es decir, nosotros queremos llevar a Marinilla al mundo contemporáneo, a una ciudad inteligente. ¿Y cómo lo hacemos? Así como nació Sumar, con una partida presupuestal de un año inicialmente para invertir en enseñarle a los jóvenes en la programación, al lado del parque educativo, sí, que eso ya se está haciendo, pero nosotros queremos profundizarlo y con el reconocimiento del talento de los marinillos, del arte y de la cultura. Ahí me das una propuesta concreta, digamos, que va a incluir a muchos de las personas, ¿correcto? Sí. De los jóvenes. Sí. Esa sería la forma de decirnos, estos son los cambios, van a ver. Ese es el cambio fundamental, porque si nosotros hemos dicho que queremos hacer Grande Marinilla es proyectándolo al siglo XXI. Y si usted quiere proyectar algo del siglo XXI, tiene que actuar con las dinámicas propias del siglo XXI. Marinilla, si bien ha tenido una vocación agraria, de economía agraria durante mucha parte de su historia, las herramientas de nuestros jóvenes ya no pueden seguir siendo el asadón y el joven urbano y rural. Eso tiene que transformarse, porque nosotros queremos generar valor agregado. Y el valor agregado está aquí en lo que haces vos, con el Festival Internacional de Teatro, el Bienal, ese tan espectacular que tuviste acá, que lo tienen la Escuela de Música y Bellas Artes cuando enseña canto y quiere seguir el ejemplo de Luis Carlos García Gómez. Cuando queremos enseñar bilingüismo, que en ese sentido pues uno ha tenido sus acercamientos. Ese elemento diferenciador. A nosotros nos gusta mucho el conocimiento y queremos propender duro porque el conocimiento sea una fuente de generación también de riqueza económica. Bien. Vamos a hablar de otro chicharroncito, de otro problemita que se quiere ser tocado también por varias personas que escribieron. Bueno, Cristian, hay una coyuntura bien tremenda en movilidad que toca muchos aspectos, ¿correcto? La cultura ciudadana, el crecimiento de un parque automotor sin control alguno, bien incluso desde el manejo territorial, porque hay un montón de desorden y una permisividad a la hora de construir. Son muchos los factores, pero quieren que toquemos mucho, en especial uno. Hablemos del cuerpo de tránsito de Marinilla. Un cuerpo que se ha convertido en un cuerpo muy intocable, en un cuerpo que... Yo he sido defensor del oficio del tránsito porque no me quiero imaginar, y siempre lo he expresado, qué será para un tráfico marinillo, un agente de tránsito de Marinilla, partir a su familiar, a su amigo, a su parcero, a su vecino. Y eso nos pone en un montón de circunstancias. Usted sabe por qué los policías no pueden ser de Marinilla. Usted sabe por qué los sacerdotes no dejan a los parroquianos de su pueblo, ¿cierto? Inteligentemente tienen que rotar. Tenemos un problema de escuchar siempre la comandancia o el centro operativo del tránsito está en Pespollo. Las diferencias que estos señores hacen
a la hora de tomar decisiones por el parqueo, a quién parten, a quién no, cuándo hacen la sanción, cuándo no, montar retenes, montar un montón de cosas que muchas veces no cumplen con la legalidad. Vayámonos a tocar el punto de los tránsitos para hablar de movilidad, para empezar ese toque. ¿Qué propone usted para enfrentar una situación tan difícil cuando tiene usted funcionarios que llevan años, pero años, y ni siquiera ellos atienden precisamente a esa autoridad que representa un alcalde y toman decisiones y pasan por encima de la ciudadanía de esa manera? Si definitivamente son funcionarios que están en condición de carrera administrativa, usted como abogado sabe que difícilmente se puede disponer de un empleo como esos. También como abogado sé que ellos son objeto de una calificación que si se hace adecuada se sacan. Esa es la respuesta. Usted la ha dado. O sea, es que la hemos dado desde hace 15 años, porque usted sí la va a hacer. Porque yo quiero que fluya el tránsito de Marinilla, así de sencillo. Y si respecto de su enunciado, ese es el impedimento, porque en parte eso es lo que usted nos está queriendo decir, pues usted ha dado la respuesta. No hay otra. Es usted quien, pero si hay más, quien sugiere el problema y quien tenía la respuesta preconcebida de algún modo. No, Cristian, pero si hay más. Porque es que usted también tiene la ventaja de que sabe cómo hacerlo desde la legalidad, no solamente una respuesta extremadamente populista y decir, no, voy a disponer de los empleos de aquellos agentes que nos sirven. Aquí el actor soy yo. Ah, bueno. Venga, listo, yo estoy de acuerdo, pero también hay más. ¿A vos no se te ha ocurrido, porque yo estaba haciendo el análisis? Al respecto, yo tengo una propuesta completa de movilidad. Completa de movilidad, pero estamos hablando de tránsitos. Los tránsitos. Bueno, estamos hablando de los agentes de tránsito, sí. O de los contratistas de tránsito, que eso es otra condición. Sí. Exacto. Entonces, lo que yo quisiera es porque es que yo me he preguntado por qué es tan difícil pactar con un municipio de mediana cercanía, no de cercanía absoluta, sino de mediana, para hacer intercambios. Yo sé que hay que mejorar unas condiciones por los desplazamientos y seguramente unas pólizas que les incrementará un toque a los municipios. Pero usted se imagina la diferencia que puede ser si Marinilla goza de un cuerpo de tráficos que no son conocidos. Puede ser absolutamente beneficioso. Porque es que yo soy una persona consciente de que necesitamos autoridad. Y cuando me han hecho, yo llevo 4 partes, 3 me los he ganado. Qué bueno que aceptes tu responsabilidad contravencional. 3 me los he ganado. Es decir, porque los he peleado, he ido y he ganado la contravención. Ah, es al contrario. O sea, sí. Yo pensé que era que te los había ganado, te los habías ganado. No, o sea, porque... los disputé y los gané. Ah, correcto, porque alcancé a demostrar en su momento que no estaba para la infracción, ¿cierto? Entonces, yo digo, si eso gozo yo, pues, gracias a la vida que me dio la oportunidad de ser abogado y tener ese gozo, pero también he sido testigo de muchos que no, por las mismas causas. Como también he sido víctima de tener que enfrentarme acá afuera porque me llevo su parte o alguien de acá se lleva el parte o alguien que tiene la motico ahí en la zona peatonal, ¿sí? Y yo no tengo problema, dele, nos ganamos la infracción, hágamela. Pero también me hace el favor y se la hace a este señor y a este señor. Y a ellos los hacen mover. Correcto. Y mucha gente en Marinilla padece eso. Hay buenos elementos, lo sabrán. Hay buenas decisiones de ellos, lo sabrán, pero también hay muy malas. Y hay momentos que nosotros estamos pidiendo a gritos que eso pare, que eso cambie. Correcto. Y una de las cosas que me imaginé que en nuestras soluciones aquí entre muchas charlas fue esa. Se la dejo en el tintero y para que le eche una estudiadita, porque sería una posibilidad de tener personal que no va a ser conocido, que no va a ser saltado y viciado su proceso por esa cercanía familiar, amistosa, de toda la vida, de todo un montón de cosas. Que entre otras cosas, si complejizamos el análisis es porque así nos comportamos los latinos. Si vas a unos países nórdicos, no hay diferenciación entre que seas familiar o no. Si estás violando la norma, te sanciona. Y acá nos toca trabajar intentar como lo pensamos. Tener una ciudad
organizada en el tema de la movilidad o en cualquier otro tema, teniendo como antecedente nuestra propia cultura, que es una cultura muchas veces de favorecimiento a los conocidos, a los familiares, a los amigos, y a evitar sancionarlos sabiendo que de todas maneras hay unas normas preestablecidas que se deben de cumplir para todos. Complétame el esquema de movilidad que decís que tienen planteado. No, pues nosotros tenemos un plan que se denomina Marinilla Fluye, con un antecedente. Marinilla tiene vías muy angostas y están trazadas hace muchísimo tiempo. Y esas vías angostas son trazadas cuando habían casas antiguas de un solo nivel. Ahora muchas de esas casas antiguas fueron demolidas y se construyeron 5 o 6 niveles de pisos y apartamentos. Lo que quiere decir que hay una densidad poblacional muy alta, sobre todo en la zona céntrica. Al respecto, la respuesta la dan los planes de movilidad en cualquier ciudad del mundo. Se debe priorizar el peatón. Y eso ya se ha hecho de algún modo en Marinilla, que se han peatonalizado algunas vías. De hecho, yo he sido promotor de la semipeatonalización del parque, que en el año 2017 me implicó a mí todos los adversarios políticos que pudieran imaginar, y cada vez los comerciantes que se va a semipeatonalizar algún lugar se van en contra del político que tiene la capacidad de decir, venga, peatonalicemos, que eso es la forma contemporánea como debe haber movilidad en las zonas céntricas tan densamente poblados, pero finalmente esas luchas la vida le termina dando la razón a uno. En el 2017 lo promovimos con Gustavo, nos dimos la pela, entonces dijeron que una procesión no podía pasar, que por unas materias que habían puesto, nos dijeron que habíamos acabado con el comercio, y hay un cambio de administración y no solamente profundiza la peatonalización, sino que le invierte 3.700 millones como lo que se invirtió esta última vez en el parque. O sea, se nos da la razón. Y de hecho se utilizan nuestros argumentos para hacer inversiones. ¿Qué pienso yo? La peatonalización y el peatón en la base de la movilidad, sobre todo en zonas céntricas, es fundamental. Aquí priorizamos al peatón, en zona céntrica. En concreto, entonces, vamos a peatonalizar más No es en que la Marinilla. peatonalicemos, no es que vamos a priorizar el peatón, con buenos espacios, con buenos senderos, con buena señalización, que es un asunto que no es costoso, y promover e incentivar que las personas en la zona céntrica se movilicen como peatones. Si no se puede como peatón, y eso sí se puede incentivar en toda la zona urbana, promover medios alternativos. Y usted lo conoce. Ya existe en Marinilla una política pública para el uso de la bicicleta que también me tocó como presidente del Consejo en el año 2019. Eso ya existe. Hubo un momento que incluso habíamos desde la administración municipal donado algunas bicicletas a personas en zonas rurales. Van 2. El tercero, el transporte público. Es que mire, en este teatro somos 8 personas. Si cada uno viene en un vehículo particular, ocupa 7 metros cuadrados. Si cada uno de nosotros en un solo vehículo está circulando en el parque principal, lo pone un auténtico trancón y lo hace intransitable. ¿Cuál es la otra alternativa? El transporte público, seguirlo incentivando con todas las calles angostas que tenga Marinilla. Otra alternativa, plan básico de ordenamiento territorial. Si quieres estacionar, no estacionas en espacio público, porque el estacionamiento de espacio público apeñuzca la forma de circulación de vehículos. Hay una alternativa de que se puedan construir parqueaderos en alturas con incentivos, no incentivos tributarios, quitándole alguna parte del impuesto en el plan básico de ordenamiento territorial. Eso es la forma como nosotros pensamos la movilidad, pero una movilidad sobre todo, y es la única manera, muy consciente. Si yo para venir acá no tengo necesidad de utilizar un vehículo de automotor, eso mejora necesariamente la movilidad en términos de que hayan carros ocupando espacio público, porque aquí estamos en plena zona céntrica y estamos hablando de cómo mejorar la movilidad en zona céntrica en este momento de nuestra propuesta Marinilla Fluye. Lo que no quiere decir que Marinilla Fluye no haya pensado en la zona rural. Nosotros tenemos un candidato a la gobernación de Antioquia,
el doctor Luis Pérez Gutiérrez. Ahorita me pregunta sobre él si quiere. Bueno. Otra vez a pasar las verdes y las maduras en el arte y la cultura con el señor Luis Pérez. Al respecto, hay una estrategia de vías rurales que fue muy efectiva en Marinilla. En el departamento de Antioquia, durante la gobernación, se rescataron 1.600 kilómetros de vías rurales. En Marinilla, 62 kilómetros. ¿Cuál es la propuesta para el campo? Que se sigan profundizando lo que se denomina placahuellas. Yo sí tengo algo por mejorar. Es que la berma, que el espacio quede mucho más amplio. Porque hoy por hoy no va a decir uno que no se logró el objetivo de que la vía hacia Campo Alegre haya quedado pavimentada, pero una vía alrededor de 3,5 metros con un riesgo de accidentalidad tenaz. Yo jamás lo hubiera, preferiría no hacerlo casi que decirlo. Yo lo vivo diario. Preferiría no hacerlo, porque eso pone en riesgo la vida de la gente. Entonces, el día que vaya a hacer una inversión sobre vías rurales, que queden lo suficientemente amplias. Y hay fincas muy grandes que no les queda, y lo suficientemente extensas, que no les queda para nada difícil y que incluso les puede valorizar su propiedad en términos de incremento de precio y en términos de comodidad para su propiedad, que las vías queden mucho más amplias. Nosotros en Marinilla Fluye, eso lo tenemos claro. Y en Marinilla Fluye también, como siempre usted lo ha sabido, nosotros hemos dicho no son río y no city río. Porque hemos defendido los intereses de los transportadores y no de los transportadores, de los usuarios del transporte de Marinilla. Yo desde que fui, porque esa es la ventaja de que uno ya tiene, digamos, experiencia en lo público, presidente del Consejo en el año 2019, fui allá al Carmen de Viboral y voy a hacer aquí las veces de actor en un discurso grandilocuente y dije, no son río, porque no puede ser que el transporte del oriente antioqueño quede en el monopolio de unos privados que quieren sacar al oriente antioqueño de aquí del municipio de Río Negro, que ha tenido una importancia histórica y que por tanto nosotros no tenemos nada respecto de los rionegreros, pero hoy tenemos todo en contra respecto del sistema que quieren imponer allá, que es City Río, que en últimas implica dejar a los marinillos a las afueras de Río Negro para que tengan que pagar 2 pasajes. Y nosotros con eso no estamos de acuerdo. Y yo lo he dicho de manera categórica, y no ahora que estoy en campaña. Lo he sido siempre. Lo mismo con la defensa de acueductos rurales. Y por eso yo me siento, digamos, muy orgulloso de nuestra candidatura, que ha asumido la defensa de los intereses de los marinillos. Entonces, en términos generales, cuando te hablan de un plan de movilidad y te lo estructuran, y yo creo que eso no es para inventárselo, o uno podría decir, voy a defender los vehículos particulares, para que miremos la contraposición, para que cada cual tenga un vehículo particular. Mejor dicho, no habría forma de que hubiera movilidad. Ajá. Si cada uno de transporte, para que mire, entonces, para que analice lo atinado del enfoque de que primero es el peatón, luego los medios alternativos como el ciclista, que ya hay grupos de ciclistas de Marinilla, que incluso hay establecimientos de comercio que lo incentivan como rueda libre, que el transporte público es fundamental, la defensa del transporte público es fundamental, y reconocer que en las veredas es fundamental poder sacar la legumbre y que la gente tenga la dignidad en transportarse, o bien como peatones, o bien como personas, como campesinos que están sacando sus productos agrícolas de allá. Eso en términos reales, pero el plan es amplio y se denomina el Plan de Movilidad Marinilla Fluye, que lo puede encontrar en nuestro programa. Hay algo que radica mucho el problema de movilidad amarilla y lo hace muy, muy, muy grave. La falta de autoridad. Si usted se da una vueltecita después de unos horarios, usted no pasa por las acacias ni por muchos de los barrios, porque yo tengo mi carro al frente y como estoy al frente de mi casa, yo me puedo parquear ahí. Definitivamente. Yo no... ¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque es que ahí es donde viene el costo político, correcto. Entonces nosotros le podemos decir todo este plan de movilidad. Me parece atractivo el concepto de que el peatón va adelante, pero bueno, hablemos ya en lo concreto de que ¿dónde nos estacionamos? ¿Y quiénes sí pueden en ese parque? ¿Y quiénes pueden acá atrás y quiénes no? Muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo voy a contestar con una cosa muy sencilla. Cuando
Promovimos la semipeatonalización del parque entre carreras 30 y 31. Quien redactó ese proyecto de acuerdo fui yo. Y yo tenía una ventaja, yo era concejal, yo podía dejar el carro estacionado si quisiera todo el día en el parque. Y no había, en ese momento había como un periodo de provisional en que se habían hecho unas inversiones en el parque en el año 2015 y se dejaron unos estacionamientos al frente de la alcaldía. Entonces, finalmente, ¿quiénes estacionaban ahí? O bien los comerciantes o bien los políticos. Contra todo pronóstico, yo estaba en desacuerdo, porque a mí me parece injusto que un parque que es de todos tenga que ocupar 12 metros cuadrados o 7 metros cuadrados, que es el espacio del vehículo, o bien del comerciante, o del político, o de la persona que resulta siendo intocable. Yo a eso me opuse, y ese es el mejor ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo ya? El ejercicio, inicialmente, hay que decir, necesariamente tiene que dar mucha pedagogía, y tiene que dar la calcomanía que pegue al carro ahí, que lo estacione toda la noche, con pedagogía, que también lo han hecho. Entonces, iniciar un proceso pedagógico No, sí, antes del coercitivo, claro, pero hacer... antes del pero hacer- sancionatorio. Correcto. Entonces, listo. Ay, pues madre. Me dejaron una calcomanía ahí que hasta queda empegotado el vidrio del carro. ¿Quién es el responsable? ¿La autoridad de tránsito o usted que deja su carro mal estacionado? No vamos a llegar de una vez sancionando. Lo que pasa es que la riqueza de los pueblos es el conocimiento, es la educación. Y en ese sentido somos un pueblo aún que nos falta mucho. Somos un pueblo pobre en movilidad porque nos falta educación en la movilidad. Sí, Pero es que sí es auspiciada por las administraciones. porque han A ver, tenido, usted- han tenido un usted es tema de concejal. permisividad. Han tenido un tema de permisividad. Venga, usted es concejal. Usted es concejal, sí, señor. Venga, yo le hago aquí un chicharrón. Venga, sí. si quiere le contesto, Usted anticipadamente. usted le hizo Yo he control tenido- político a estas joyas que tienen permiso para parquear, prestando un servicio público, un vehículo en contravía, exponiendo la seguridad de toda la gente. Tengo el parchecito de las micros aquí al frente de la panadería. En contravía, un vehículo microbuseta en esa vía tan estrecha se parquea a menos de 5 metros para la curva y ahí permanece para hacer el recaudo, para recoger ahí la gente y salir. Y tienen el permiso, porque yo ya me fui a Eso- mirar y tienen, porque tienen Tiene un- que haber ¿cómo se da un soluciones de permiso ciudad, de o sea, esos? tiene que haber soluciones de ciudad. O sea, María ya está por los 85.000 habitantes y la solución de ciudad no es necesariamente eso. Que durante un tiempo hay momentos transitorios, Eso lleva el tiempo del por 4 por eso, mil. pero realmente, porque cuando gobiernas o estás en la administración pública te das cuenta que definitivamente hay asuntos que los debes de tener como un tema transitorio, así como cuando cambiaron la constitución política del 91. Pero que eso se quede para siempre, ahí es donde está la complejidad, porque realmente tiene que dar respuestas. No, es que eso llega ya a generar derechos. Yo ya he visto, vea, con esto le digo todo. Pero más, Se adueñan de tal manera que encierran cualquier carro que estacione un segundito para comprar en la panadería y seguir o por alguna diligencia, paran un momentito y llega la micro y se le atraviesa y le deja prohibido el paso y hace todo el trancón hasta que llegue el guarda a hacerle la infracción y no lo deja mover. Eso ya es un hecho, es una acción de hecho que está haciendo un particular prestando un servicio público en una manera que uno no entiende. Uno no entiende qué vamos a hacer con todas esas cosas. Esa es como la idea. Y así hay un montón de cosas, ¿cierto? Hay gente que preguntó, oíste, Cochas, ¿qué pasó con la regulación de los parqueaderos comunes de estas zonas públicas donde parquean, como detrás de la industrial, como al lado de las micros por la 28, que se estaba llevando un control del parqueo y que ahora es usufructuado, cómo es manejado? Porque Marín ya tiene espacios donde de pronto estacionar, ¿y por qué no se regula entonces todo ese espacio para que haya un recaudo? Pero un recaudo que llegue a lo público. eso se llama las zonas de estacionamiento regulado. ¿Qué pasó con esas zonas? Hasta donde tengo entendido, se cayó el contrato de concesión con las concesionarias. ¿Cómo que se cayó? ¿Se terminó municipio- o qué lo tumbó? Eh, ¿Contrato se Creo- cae porque alguien creo lo que hubo tumba? algo relacionado como que algo lo tumbó. No tengo la claridad, pero se cayó y por eso es la respuesta que hoy otra vez personas del común con el trapito rojo estén cuidando ahí sin que haya una tarifa real y sin que sea el municipio el que tenga ningún tipo
de responsabilidad, o bueno, de responsabilidad sí, pero sin que los pueda administrar en debida forma, como todos quisiéramos a través de las zonas de estacionamiento regulado. En el entendido de que las zonas de estacionamiento regulado deben de existir, porque es cuando un vehículo necesita el espacio público para hacer alguna diligencia, deben de existir. Y debe cobrarse una tarifa alta para que esté como mínimo al nivel de los parqueaderos. Pero no son la solución al tema de la movilidad. Paradójicamente el problema de la movilidad se resuelve con mucha educación para la movilidad. Educación para Con la muchísima. Con resolver el tema del peatón y obviamente como todo en las ciudades, con grandes inversiones. Y eso nosotros lo hemos mencionado. Cochitas. Aquí hay que hablar de la terminal de transporte. Muy pronto. Es el tema que viene en falencia hace rato. Hace rato está esperando, hace rato está necesitando. Y hace rato están editando. Correcto. Bueno, vamos a jugar un ratito a muy cortita respuesta. Área metropolitana. No, No. no. Trabajará de manera articulada con el gobierno nacional sin importar posiciones o posturas políticas. Por supuesto. Aprovechemos ese segundito para la camisetica que no se quería dejar poner usted del señor Gustavo Petro Rego, nuestro presidente. Pero es que eso era en el marco de un debate cuando dije eso. Y ¿Qué relación o no hay dentro de la posibilidad de un gobierno suyo con el Estado Nacional, con el señor Petro? El señor Petro es el presidente de la República. ¿Abierto absolutamente o nos vamos en oposición? Entonces nos dedicamos aquí a decir que el señor Petro no es el presidente de la República y nosotros necesitamos cofinanciar proyectos en cultura, en infraestructura. El señor Petro había dicho que la Universidad de La Paz se haría en Marinilla y entonces no, porque entonces no es el presidente. Entonces uno cómo va a tapar el sol con un dedo, no, definitivamente no. ¿Cuál es tu posición frente al gobierno nacional? Las políticas de Petro. Como todo tiene cosas muy buenas, como algunas por mejorar necesariamente. Yo no comparto que haya cambiado el ministro de Hacienda, a José Antonio Campo, ni a Cecilia López, ni a Alejandro Gaviria, que eran elementos que matizaban la propuesta, en el sentido de que también hay que entender que hay unas dinámicas de mercado que en cualquier gobierno se deben de mantener y que en algún momento, con una decisión que yo podría considerar rajatabla, prescindió de unas hojas de vida muy buenas. Creo que el tema de la extracción de petróleos debería ser reconsiderado. Yo estoy totalmente en desacuerdo con el fracking, pero la economía extractiva respecto al petróleo no estoy en desacuerdo que la quite de un trazo. Veo que claramente no sos petrista, pero tampoco te vas en contra al extremo pues que estamos viviendo hoy de que se tiene que tumbar. Yo pues lo que todo el mundo sabe, yo nunca he sido uribista. Eso sí ha sido pues una certeza. Respecto de Petro y sus propuestas en la primera vuelta, yo apoyé a Sergio Fajardo. Yo pertenezco a un partido político que se llama la Alianza Social Independiente. En la segunda vuelta presidencial estaba Rodolfo, que no tenía, yo creo que he contestado más temas diversos hoy yo respecto de muchos tópicos que como contestaba Rodolfo cualquier pregunta en campaña decía, la corrupción, son unos ratas, y empezaba a hacer señalamientos. No me parece que fuera responsable desde el punto de vista político, porque un político tiene que saber mucho de todo, de la administración del Estado. Desde la Alianza Social Independiente se miró el programa del señor Gustavo Petro y ese fue el que se apoyó finalmente. Y respecto de la camisetica, eso es un debate en el Consejo respecto de un concejal que votamos en igual sentido, pero el voto de él lo toma hacia un lado del espectro político y a mí me radicaliza hacia otro lado del espectro político, todo con fines electorales y con fines despectivos de nuestra propia programa de gobierno como candidatos a la alcaldía. Entonces era por eso que asumí esa postura. Cochas, ¿usted qué piensa del empréstito que deja
la actual administración en la cual usted fue concejal o es concejal y hasta donde yo entiendo votó, apoyó ese empréstito. ¿Cómo lo va a enfrentar? Porque Marinilla históricamente no ha tenido un empréstito tan alto y esto va a traer unas consecuencias muy importantes porque se adquiere un empréstito en un momento inflacional que nos tiene sobre el 2,3, un interés que refleja más de 400 millones de pesos solo en interés por ese empréstito. Eso va a tocar profundamente las arcas del municipio que vas a liderar. ¿Vos qué pensás? ¿Cómo se va a tomar eso? En su primer momento, así rápido, ¿por qué apoyaste ese empréstito? A mí lo del empréstito me parece grave. La justificación en algún momento era que había una entidad prestamista y habían unos ejes estructurantes para invertir en Marinilla, que era muy probable que se pudieran hacer buenas inversiones. Entonces, le voy a contar cuál es el argumento de que el argumento por el cual se aprobó. Se autoriza por 30.000 millones, pero eso no quiere decir que la deuda sea de 30.000 millones de pesos. Inicialmente, porque simplemente el municipio podía endeudarse hasta tanto, hasta los 30.000 millones, pero era el tope. Si el municipio hubiera querido endeudar por 1.200 millones de pesos, era conforme a cada proyecto. Es decir, proyectos como la Plaza del Mercado, ¿cierto? Que en este momento tiene una inversión de 11.700 millones. Es importante que se escuche esto con atención. La estrategia era, vamos al gobierno nacional o al gobierno departamental, ¿cierto? Nosotros decimos que ponemos 2.000 millones. Tenemos un caso. Tenemos un caso. El gobierno nacional nos pone otros 2.000 millones y el gobierno departamental otros 6.000. Multiplicamos 2.000 millones de pesos y los convertimos en 6.000. ¿Sí me hago entender? Sí. Pero esa es Y la el manera municipio, de actuar. espere, y el municipio únicamente se endeudaba no en 30.000, sino en los 2.000 que fue a poner de casa. ¿Sí me hago entender? Entendí perfectamente. Y el endeudamiento y los intereses solamente a partir de Entonces que ustedes no aprobaron 30.000 millones, sino un tope hasta 30.000. en principio, pero mire pues lo que ocurrió. Usted dice, como gobernante dice, y bueno, y las arcas del municipio están bien, podrían endeudarse, hay unos ejes estructurantes, tiene un gobernador amigo que había dicho que había unas inversiones fundamentales y como mínimo sobre cualquier proyecto se iba a triplicar el dinero. ¿Qué pasó? No se triplicó el dinero porque muchas de las inversiones eran directamente del empréstito, como venía los 5.000 millones de pesos a invertir en una obra sin que hubiera casado ni el departamento ni la nación. Entonces realmente no se multiplicó el dinero. Y hubo un cambio en las tasas de interés como efecto de la pandemia. Entonces el IDEA, cuando inicialmente había tenido una tasa de interés del 0,9, en este momento puede estar sobre el 2,3. Entonces realmente la consecuencia económica para el municipio hay que tenerlo muy en cuenta, porque Marinilla necesariamente tiene que entrar a un momento de austeridad y de refinanciación de la deuda, que eso sí se puede. Porque hay bancos que pueden comprar la deuda. Bueno, entonces hay un desenlace. El desenlace es que finalmente, para bien o para mal, el municipio hasta el momento está como sobre 26.800 millones. Esté seguro que en noviembre llegan los 4.000. A los 30.000. Por eso llegan los 4.000 faltantes. A los 4.000 faltantes. Entonces, quien reciba el municipio queda con una deuda de 30.000 millones de pesos y mensualmente queda con una obligación de 900 millones y lo voy a explicar cómo. Quedan 450 millones de pesos de amortizar a la deuda. Es decir, de los 30.000 que se den, 450 millones de pesos abonándole a la deuda y alrededor de otros 400 millones más o menos pagando en solo intereses. Es decir, Marinilla,
cada año va a estar pagando alrededor de 10.200 millones de pesos para pagarle el empréstito, de los cuales son 5.000 abonándole a Cuando la en el deuda. sistema aleatorio presupuestal nos manejamos entre un promedio de 55 a 75. Exacto. 55.000 a 75.000. Quiere decir que no fuimos de culo para el estanco con 10.000 menos ya de lleno por solamente... Total, pero bueno, y aquí, ¿cuál es el asunto? En principio, el empréstito pudo haber sido una muy buena herramienta porque triplicaba el recurso. O sea, si La poníamos, intención del si empréstito. poníamos 1.000, se convertían en 3.500 fácilmente. Si poníamos 5.000, se convertían en 15.000. Y no arrancó Hidroituango. El gobernador estuvo privado de la libertad y hubo pandemia, que hubo efectos económicos como el aumento de la inflación. Pero es que el empréstito se vino a aprobar posterior a la pandemia, o sea, cuando empieza Sin la que en ese momento se reactivación. pudiera conocer en principio las consecuencias. No, por supuesto, es que las consecuencias eran claras a los 2 primeros meses de encierro, ya lo habían advertido todos los Pero ahí financistas. sí yo le tengo un comentario que eso sí, la pandemia cuando empezó nunca se supo que iba a durar año y medio, 2 años. Eso No, sí, por eso, no, eso cada nunca vez se era supo. que se postergaba 2 meses, Pero eso nunca que ya supo. se iba a reactivar Pero la los economía. financistas sí dijeron con claridad lo que pasaba en el proceso inflacionario. Bueno, la consecuencia de eso es muy sencilla. Marinilla, un gobernante, como lo voy a hacer yo, responsable, muy responsable, tengo que mirar el tema, la reasignación de los intereses de la deuda con otras entidades bancarias, porque la IDA tiene la tasa de interés alta. Y hay otras entidades bancarias que pueden asumir unos intereses por debajo. Es decir, compran esa deuda. Entre ellos, Renegociación es lo único que pasa con el renegociación. empréstito. Y segundo, austeridad, porque no todo puede quedar en obra de concreto. Y yo creo que en eso sí tiene que haber, o sea, se tiene que, por lo Pero menos cuando los hablamos de primeros 2 años. y cuando hablamos de austeridad, ¿cómo enfrentamos esa carguita burocrática que nos queda tan brava? Pero independiente de eso, estoy hablando desde de austeridad porque si te dedicas a seguir invirtiendo en concreto y de pronto no priorizando otros elementos, como la inversión Social. social, Que es que el consume y concreto sume vale todo mucho. eso. Son 9.000 millones en un... Y hay veces... ¿Y usted sí está dispuesto a hacer la pela de la inversión social que tiene márgenes de tangibilidad a superiores a las décadas? Porque es que la gente no le mete a lo social, porque es que No. el parque se ve, la vía se ve, el parque de la familia se vio, el plan maestro del deporte se ve. Pero una transformación pero la cultural también transformación se ve. En 10, 15 años. Pero una transformación cultural se ve. Y usted ha En estado 10 en Uruguay, usted ha estado en Argentina, esa transformación se ve. En 10, Y es 15 años. porque y usted, no, usted está dispuesto a hacer esa pela. lo que pasa es que eso no quiere decir que sea excluyente a que si el doctor Gustavo Petro hace la universidad, yo le voy a decir que no. O sea, necesariamente siempre van a haber recursos departamentales nacionales y de organizaciones internacionales. Ay, bueno. Porque es que lo primero es que si tienes claridad de administrar, una cosa es administrar y otra cosa es gestionar. Y parte de la administración es gestionar recursos para que vengan y se inviertan acá. No, y en este momento es vital. Por eso, Porque de resto. fundamental ahí. Es eso. Cochita, ¿usted va a promover proyectos de vivienda de interés social e interés prioritario para la población? Sí. Sí. ¿Usted cree que Marinilla debe entrar al plan departamental de aguas? Esa respuesta me lleno la boca diciéndole que no lo estoy diciendo desde ahora. Lo he dicho siempre. No plan departamental de aguas. Eso tiene un sistema piramidal y afecta a los que construyeron con sus manos a pico y pala los acueductos rurales. Es un atentado contra los campesinos de Marinilla. ¿Qué pasa con los programas? ¿Usted cómo ve el sistema educativo de Marinilla? ¿Usted cree que está en un momento de estancamiento o ha venido evolucionando? ¿Qué pasa con eso? Tanto en la secundaria, en la primaria, la cobertura, los procesos. ¿Qué pasa con aquellas cátedras que están hace rato por ley que no se implementan porque se siguen requiriendo demasiadas horas de química, de física, de matemática y de todo ello? La cátedra de las artes, la cátedra sexual, un montón de cosas que están pendientes y lo mismo en lo profesional. Nos vamos acercando y ya nos hablaste de la intención de la Universidad de La Paz. Es hora de traer la Universidad Marinilla. Vamos a seguir solamente creando fondos o auxilios
para unos transportes de los que alcanzan a entrar a la universidad o vamos a empezar a pensarnos esa posibilidad? ¿Vos qué tenés en el programa? ¿Qué tenés en ese Marinilla Grande? Muchas cosas en una sola. Isidoro Gómez fue un clérigo que, si miráramos en la historia, hubiera pertenecido a las veredas de Marinilla, que hoy pertenece al santuario. Y toda la vida soñó con un colegio nacional en Marinilla. Y esa idea se la transmitió a un sobrino que también era clérigo. Isidoro se murió, pero el sobrino fundó el Colegio Nacional San José en 1838. Rafael. Y el Colegio Nacional San José fue tan importante en la historia republicana nacional que hoy es una lástima que el Colegio Nacional San José pues sea un colegio de bachillerato, digamos, por mejorar, porque hay muchas cosas que hay que mejorar. Si hace 200 años se pensaban que había un colegio nacional que enseñara latín, que enseñara teología, porque la enseñó, que enseñaba filosofía, que eran las materias de ese momento, la pregunta es cómo no pensar ahora en una universidad. O sea, hasta dónde nos llegan los límites mentales. La universidad también la promovió en algún momento Ramón Emilio Arcila. De hecho, fue uno de los cofundadores de la Universidad Autónoma Latinoamericana, después de que lo expulsaron de la Universidad de Medellín, de donde sos vos. Pues egresado, no es que hayas nacido allá. La universidad es fundamental en Marinilla, porque es que aquí nos tenemos que diferenciar precisamente desde el conocimiento y desde el valor agregado. ¿Pues la vas a soñar o vas por ella? Yo voy por ella, definitivamente, con los planos que haya que hacer y con lo que haya que hacer. De una u otra manera, porque es que una manera puede ser decir, vamos a tener una sede de la Universidad de Antioquia para las Bellas Artes en Marinilla, que sería un primer ejemplo. O sería la Universidad de Marinilla porque fue con presupuesto del Estado, que pudo construir las instalaciones acá. O vamos a tener las primeras carreras. Obviamente todo desde el punto de vista de que las cosas funcionen. Las cosas funcionan es con la sostenibilidad financiera y con las instalaciones. Y en ese entendido yo sí quiero, pero hay que dar un paso. Entonces decimos, bueno, inicialmente vamos a empezar con una universidad aquí en Marinilla que tenga 7 facultades. Yo creo que es complejo, pero podemos empezar por la facultad por excelencia, que son las Bellas Artes. Podría ser. Bueno, el doctor, el señor presidente va a hacer la Universidad de La Paz. Bueno, la puso en un punto lo suficientemente estratégico para que de aquí se beneficien toda la zona del oriente lejano de Antioquia, del oriente antioqueño. Pero definitivamente para mí eso es fundamental y siempre he creído en ese criterio. Y se lo digo es por los antecedentes históricos, porque soñaron algo con el mundo en contra y sobre todo en el momento, si ahora hay limitaciones en la economía, en el mundo de antaño era muy superior. Cualquier fortuna que se hiciera era una fortuna hecha a pulso anteriormente, cuando no existía sino la agricultura y la ganadería. Ahora que existe la industria, ahora que existe forma de generar valor agregado, que existen los servicios, las cosas con todo y que no son fáciles, digamos, son mucho más fáciles que anteriormente. Cochitas, hay una buena pregunta por acá que queremos aclarar muchos ciudadanos. Y me dice, aclare el punto sobre los elementos comerciales que están en Ruta 28 con su familia. Aquellos elementos que están en constante irregularidad frente a disposiciones legales o comerciales y que se sostienen por unas disposiciones o falta de disposiciones desde la administración. ¿A qué quieren preguntar ahí? Me imagino yo que es los negocios de Ruta 28, es decir, tú tienes parte allá, un negocio y las canchas con tu familia. Hay personas que siempre han dicho, ¿por qué estas cosas están en esta parte donde precisamente se ha dicho no se puede con los reglamentos
tanto sobre el descanso de la Marinilla, acláranos un poco ese muchacho, cuál es la cosa. Bueno, lo primero es que es un predio tradicional de toda la vida de mi familia, o sea, es de mi padre, que incluso eh, donó gran parte, mejor dicho, él donó la parte que a él le correspondería sobre la 28, nunca pidió un centavo y de algún modo teniendo la posibilidad de hacerlo. Lo segundo, que las actividades económicas que se prestan allá están conformes a los planes de ordenamiento territorial, con todo y que parezca que no. Es decir, las canchas están plenamente posibles conforme al acuerdo 98-2007 que decía que actividades deportivas en las zonas, porque eso no es ni siquiera después del retiro, en las zonas que ahí se podrían. Tan es así que hace poco la Subcomunal hizo un lleno en el lote del lado. Incomprensible, no sé, pero ahí lo han hecho. El mismo municipio construyó el Parque de la Familia casi que montándose encima de la quebrada. Hace poco hicieron una cancha, que digamos que igual que nosotros, está en un espacio de esparcimiento sobre un lado que no es, digamos, excluyente. Porque yo te voy a hacer un asunto, está mucho más cerca, y porque así ha sido la conformación de la ciudad. O sea, la conformación de la ciudad, uno no es el responsable de que así ya se haya conformado. De la ladera del río, muchas veces Sotramar, de donde salen los buzos, que incluso las canchas de donde usted está diciendo que están las canchas. Y la otra cosa es que yo te puedo mostrar las licencias de cada una de ellas, conforme al Plan Básico de Ordenamiento Territorial. ¿Y cumplen? Y cumplen. Porque noto una ambivalencia en tu respuesta de decir como, es que consuetudinariamente, es que No, pero no solamente pues, no por lo consuetudinario. Pues sí, por lo consuetudinario, claro, es que porque es que igual un derecho adquirido no, pero no independiente va a de eso, ponerse nunca. pero independiente de eso, Contra mírate un asunto que ha ocurrido con la ciudad, y es que ha habido construcción de equipamiento al lado de la quebrada principal. Y te voy a dar un ejemplo. Hay terminales de transporte. Está el malecón. Está el Parque de la Familia, que casi está encima de la quebrada. Está la pista de patinaje. Están las canchas nuestras, que sí están más lejanas. Está lo que hace poco hizo también a Subcomunal. Y ahí lo complejo es que necesariamente por mi padre ser el dueño de eso, pues necesariamente hay que dinamizar la economía, hay que generar que haya buenos aprovechamientos de las cosas, que entre otras cosas ha intentado que sea para recreación, esparcimiento y para que se realicen actividades en debida forma. No es una cosa que de la que se ha cuidado y que me he cuidado, que usted diga, no, esto generó una situación de orden público, no, es una zona que ha sido, digamos, planificada para el libre esparcimiento de las personas y para que tengan... En ese término preguntaron, ¿qué medidas implementará para evitar que siga el incumplimiento normativo de parte de los constructores de Marinilla, donde no se respetan los partidos, índices de ocupación, índices de construcción, los parqueaderos son reemplazados por locales comerciales y otros? ¿Qué controles efectivos se harán para evitar que se siga presentando esta situación en que la Secretaría de Planificación garantice dicho cumplimiento? Eso fue una de las condiciones para nosotros aprobar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Que nosotros aprobamos la norma, pero necesariamente tendría que haber vigilancia y control. Y la vigilancia y el control depende mucho también de la inversión de presupuesto. Necesariamente nosotros consideramos que la vigilancia y control tiene que ser a priori. Es decir, a priori es la cuña radial que diga Marinillo no construya sin licencia. Y es el inspector que va y te dice no puedes hacerlo, porque a posteriori, es decir, después de, es muy complicado. Y por consiguiente la respuesta es clara, vigilancia y control
con base en lo que nosotros conocemos con las normas preestablecidas. Esa es la respuesta nuestra. Las normas preestablecidas, vigilancia y control y fortalecimiento de las inspecciones de policía. Si nos paramos de esta entrevista ya y reflexionas y piensas, mi hijo de madre, no hablamos de esto, ¿qué tema te gustaría abordar? ¿De qué algo importante que tú quieras transmitirle a esa persona que está indecisa, que quizás te está viendo con esa gana de aclarar qué temita consideras que es muy importante? Yo sé que es muy vasto y que podemos hablar de un programa grandísimo, pero ya en estos sentidos, ¿cuál de esos temas elegirías? Es que elegiría varios, porque quien gobierna tiene que tener un espectro amplio de los ciudadanos y de la calidad de vida de todos. Yo hablaría, por ejemplo, de la población LGTBIQ+, que el reconocimiento de la diversidad con nosotros está absolutamente garantizado. Garantizado. El Su reconocimiento. participación y su reconocimiento, o No, solo su no, reconocimiento. no solamente a modo de inclusión, Ajá. sino de reconocimiento como iguales de la diversidad. Hablaría, sin lugar a dudas, de las mujeres. ¿Qué pasa con la violencia de género, mano? Que usted Y dijo de ahorita la- que sí hay, sí Y hay. de la ruta de la violencia de género en Marinilla, que hay un compromiso para que haya una ruta clara. De Y atención. tan es así que en campaña lo estamos haciendo. Pero una El ruta clara próximo- de atención. No, desde ya estamos incentivando para que las mujeres tengan la sensibilización, la educación, y desde ya el 7 de octubre, desde la misma campaña, estamos promoviendo un encuentro de mujeres, porque nos parece importante. Y lo está promoviendo mi esposa. No es decir que, o sea, que es el marido el que le está diciendo, eso es iniciativa de ella. Desde el empoderamiento femenino y desde las rutas de la violencia de género. Y desde la necesidad de la equidad de género. También le hablaría a los deportistas. Yo soy un deportista, usted sabe que toda la vida. Le hablaría al ajedrez, al rugby, al fútbol, que son los que yo he jugado, pero también a todo el conjunto de la cantidad de disciplinas deportivas que practica el municipio. Que con nosotros los esfuerzos incluso máximos para que el deporte de Manilla florezca y siga resplandeciendo. Obviamente evitando que hay veces el deporte se nos termine yendo hacia el alcoholismo, que los encuentros sociales nos termine generando eso en los deportistas. Yo también le hablaría a la cultura. Para nosotros es fundamental el sector cultural. ¿Cuál cultura? Las manifestaciones artísticas Al a arte. través A los artistas. de las corporaciones, como Girante, como la Corporación Amigos del Arte, que nuestro gobierno son elementos fundamentales para la transformación de aquella cultura que necesitemos cambiar. Y yo sé que usted me entendió la frase completa. Es decir, hay No, formas de manifestarnos culturalmente yo lo uso que porque no yo son sigo- las más adecuadas. Yo lo uso, entre yo un lo uso, individuo yo lo uso es y porque la yo ciudad. sigo en mi lucha y yo tengo que lograr de alguna manera que los candidatos me diferencien arte y cultura. Solamente Claro. por eso. Bueno, y a la cultura el apoyo que dentro de lo presupuestal más probable. Es decir, nosotros estamos estimando un presupuesto para la cultura sobre los 1.950 millones de pesos, empezar a hacer ya los esfuerzos para que vaya incrementándose anualmente, pero sin llegar a la demagogia. 1900 anuales. Hola, soy el 117. Estamos mirando cómo, pero yo sí no rayo con la demagogia, porque la otra forma de incentivar la cultura es a través de las manifestaciones artísticas en otras dependencias, no solamente desde la Secretaría de la Cultura, para poder tener convenios. ¿No crees que hay con demagogia? lugares- ¿No crees que me estás entregando demagogia cuando a un gestor cultural como quien le habla, que con modestia aparte le he entregado mi vida, yo dejé el derecho, dejé todo por esto y conozco el sector, y me estás diciendo que tenemos que parar estructura, infraestructura, el cemento y tenemos que incrementar lo social, pero me vas a decir que vienes planteando, mirando para evitar ser una cosa, subir 117 millones de pesos? No, porque para es que cultura? realmente no lo que le estoy queriendo dar es la información de que no estoy hablando, de que conozco el presupuesto de la Secretaría de Cultura y de que si lo voy a incrementar es porque realmente
lo vamos a hacer. Pero ¿cómo me vas a decir que tiene esa priorización el arte y la cultura en tu programa y desde ya me estás anunciando un aumento que llega a los 100 millones de pesos? No, pero no es ese entendido, Javier, el que Póngamelo quiero pues que clarito, papá, porque ahí no hay si me caliento. no se vaya a calentar, que precisamente con nosotros es el gobierno más cultural que puede haber en la historia de Marinilla, y usted lo sabe. Pero también me abstengo de hablar de demagogia sobre presupuestos, que después no pueda cumplir, porque ahí sí sería, digamos, decepcionar a un sector en el que me siento plenamente identificado. Candidato, le cuento una cosa. Le voy a dar un pequeño tip, pequeño secretico, cómo puede usted llegar incluso a hablar de 3 veces esa cifra sin miedo. Si de verdad coge al arte y lo transversaliza en su administración como herramienta pedagógica para formar lo cultural, ahí tiene los elementos necesarios para triplicarlo. Pero ya sin te lo tener mencioné. que dárselo a cultura. Te lo mencioné. Te dije, el presupuesto de cultura pues no se puede incrementar de manera exponencial, pero te sugerí que de alguna manera otras dependencias iban a ser parte, convenios con corporaciones artísticas para lograr que a través de manifestaciones artísticas tengamos transformaciones culturales de asuntos que necesitamos cambiar. Cochas, Ahí sí quedó la claridad, permítame. sí. Y sabes Sí. de qué estoy hablando perfectamente. Sí. Que existe la Secretaría de Familia, que existe la Secretaría de Tránsito, que si necesitamos transformar algo en tránsito también podemos echar mano del sector cultural. Eso es lo que te quiero eso es lo decir. central que puede transversalizar para que esa herramienta pedagógica pueda crecer lo cultural. Cochas, ¿consideras para tu gabinete, para tu ejercicio, para tu administración, personas y equipos como los que hay en la actualidad frente a la contienda electoral? Concretamente, de los que hoy postulan a la alcaldía, ¿consideras la posibilidad de participación de ellos, de algunos, dentro de tu gobierno? Yo tengo una ventaja comparativa al respecto, ¿Cuál? que no tengo compromisos políticos. Nuestra plataforma política resultó siendo una, por no decir que la más alternativa, y, o sea, guardando la distancia también con otro compañero que apreciamos mucho, porque nosotros en este momento no tenemos ni la plataforma del continuismo, ni la plataforma de estructuras políticas con billeteras para hacer Tradicionales. campaña política. Entonces nosotros tenemos esa ventaja. Y si existe algún candidato que en algún momento tenga la idoneidad, la experiencia y la capacidad, algún otro candidato, porque en este momento no acompaña, pero que uno vea que tenga la capacidad para hacer que Marinilla sea grande, Será con bienvenido. algún elemento, puede ser la Secretaría Jurídica, yo no tendría problema de que hiciera parte de nuestro gabinete. Elementos y festivales como los que se han creado en la actual administración y otros que vienen de antaño. Marinilla está de moda, Marinilla al plato, cafés, festivales, cosas así continúan con tu administración. Definitivamente, pero diferenciando que esos, digamos, son festivales más desde el punto de vista de lo comercial y entendiendo que otros festivales desde lo artístico. Festival de Teatro Infantil. Y viste cómo ambos son culturales. Y como ambos son Y viste culturales. cómo la importancia de que el arte y la cultura se diferencian. Claro, pero sí seguirían, claro. Seguirían Han tenido con una fuerza. respuesta económica muy favorable. Cochitas, ¿cuánto dinero está gastando en campaña? ¿Cuánto vale su campaña? No mucho. ¿Cuánto es no mucho? ¿Qué La- cifra oscila? Las impresiones de los microperforados. No, pues todo lo que demanda una campaña, que eso es grandísimo, porque No, eso es pero nosotros- comunicaciones, esos son refrigerios, esos son Pero nosotros almuerzos, tenemos una ventaja desplazamientos. que tenemos muchos voluntarios. ¿Y pero sin voluntariado, ¿cuánto está costando tu campaña? Cifras entre los 50 y 70 millones de pesos. 50 a 70. ¿De dónde está saliendo esos 50 y 70? ¿De dónde están saliendo? ¿De dónde? ¿Quién está haciendo el aporte? ¿De dónde está saliendo ese dinero? De mi patrimonio económico o el de mi familia. Solo el tuyo y el de tu familia. Aportes de tu familia y del tuyo. Pero eso sí lo digo por fuera de toda duda, porque
como en algún momento podría haberse proyectado la campaña, podría haber uno esperado otro tipo de, digamos, de aportes, pero finalmente No, y yo lo es- invito a que no tenga la duda, porque usted me dice que tiene muchos indicios de administración y usted como administrador con sus indicios y un hombre organizado que va a liderar a una alcaldía tiene que saber cuánto está gastando. No, Y más aún, lo más importante, tiene que saber de dónde viene la plata. y viene de mi patrimonio, de mi familia, eso es sin lugar a dudas. Nos quiere compartir, ahí sí pregunto, lo primero es, nos quiere compartir un poco su estructura patrimonial. ¿Por qué la importancia? Por la obviedad. Porque viene una proyección con un salario que es fijo, que tiene un desarrollo, una forma de poderlo calcular a 4 años de gobierno y los grandes vacíos y problemas y un montón de desconfianzas que se nos han creado a nosotros es ver unas explosiones enormes en muchos patrimonios en la nación después de después de una elección. Pero eso es, yo no soy ningún ente regulador de control para exigirte una declaración de renta, sino invitarte a nos compartirías un poquito de conocimiento de tu patrimonio. Tengo varios porcentajes en varios establecimientos de comercio, cómo han funcionado los marinillos, en remates, panaderías, en restaurantes. No he dejado de ser comerciante. Todavía tengo casos de derechos, de accidentes de tránsito que implican, digamos, algunas entradas económicas. Pues tengo mi casa propia de algún modo. Ahí todavía estoy pagándola. Y otros ingresos, digamos, de préstamos que se le haya hecho a las personas. Entonces, esa es mi estructura patrimonial. ¿Quién fue el que se llenó de temor y se metió ese susto tan berraco cuando se enteraron que estaban embarazados? Mi esposa, yo no, yo me puse muy feliz. Sí, ella, porque entró en pánico. Sí, Ay, ay, ay. digamos, yo me puse muy feliz. ¿Usted se puso muy feliz? Sí. ¿Cuántos años tenían? Yo tenía 30 y ella tenía 28. Ah, no, Ya. pues, ya. No, y como no voy a ser feliz ya, Pues que cualquier. cualquiera, ya uno. ¿Y usted? ¿Cuándo se anima? Pues yo me operé como a los 20 años y espero que no va a fallar. Ah, bueno, ese es el problema. No, pero yo sí quería, siempre quise tener una familia. Y a los 30 ya hasta que me dejaba el bus para tener la familia tan hermosa que ahora tengo. Conchita, espero que te sirva de alguna manera el acercamiento a la gente que está indagando, que la gente haga el ejercicio, ya que no hace el ejercicio de acudir a leerse un programa, porque sabemos que es complejo y más en la actualidad, que estamos tan lejos de ese ejercicio, que esto le sirva a la comunidad. Este ejercicio es más para la comunidad, porque así va a ser de imparcial, de fuerte, de lo que lo quieran considerar, para aclarar ese montón de dudas que tenemos un montón de gente que estamos todavía decidiendo ese voto. Listo. Muchas gracias por venir, compadre. ¿No te has decidido? No, yo sí estoy decidido ya. Ah, bueno. Pero no te voy a decir públicamente por qué. ¿Por qué? Por respeto precisamente al ejercicio, porque en el papel que estoy ejerciendo hoy podría ser una influencia que no sería sana, ¿cierto? No, absolutamente entendido. Y me gusta mucho el ejercicio. De hecho, considero que es la entrevista más completa que se ha hecho ¿Qué te han hecho? en toda esta campaña electoral. Ahí me están retacando por un debate y ya lo estamos analizando acá. De pronto somos capaces y nos atrevemos a hacer ese debate que no se ha llevado a cabo Marinilla. Con respeto, pero a debatir, no a seguir contando unilateralmente propuestas, sino No a debatir. que sean foros. No Y foros. ahora sí, venga, hermano. Venga y definitivamente sí somos políticos. Venga y O sea, démonos un mostremos- poquito, venga y démonos un poquito de preguntas y respuestas que tenemos que contestar. Porque es que eso nos va a permitir a los electores mirar el carácter, la forma de desenvolverse de la persona que nos va a ir a representar afuera. A Marinilla, listo. Claro. Cochita, gracias, parcero. Muchas gracias, hermano. Yo le pague. Bueno. Muchas gracias a todos los muchachos ahí que nos escucharon tanto rato. Muchas gracias, hermano. Yo le pague, papito.